pongan de pie, solamente para que escuchemos la palabra de Dios, y la vamos a leer en el segundo libro de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Dice: en el nombre poderoso de Jesús. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, distracciones, destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre las tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Amén. Pueden tomar sus asientos. Yo la... Así que hemos leído, ¿verdad? Hemos compartido estos versículos. Ahora sí se mira mejor. Hemos compartido estos versículos, el 1, el 2 y el 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, falsos maestros que le introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí la misma destrucción repentina. Ese versículo maravilloso que habla el apóstol Pedro. Todos hemos escuchado Biblia, ¿verdad? Escuchamos la palabra de Dios. Algunos, ¿cuántos van a las iglesias? Levantemos las manos, qué bueno, qué bueno. Entonces, Pedro nos habla, esa es una profecía que el apóstol Pedro declaró hace muchos años. Y hoy en día se está cumpliendo. Hoy en día dice la palabra de Dios, porque hubo también falsos profetas y falsos maestros. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento y en toda la trayectoria de la Biblia y en todo lo que existe desde que vino Jesucristo, han habido falsos profetas y falsos maestros. Y en el siglo XXI que hoy estamos, igual sigue sucediendo y cumpliendo la Biblia, lo que dijeron los apóstoles. Siguen habiendo falsos profetas y falsos maestros. Siguen habiendo personas que dicen ser predicadores, que dicen ser pastores, que dicen ser obispos, evangelistas, maestros, profetas, pero son falsos. Son falsos. La palabra nos advirtió por medio del apóstol Pedro, no solo por el apóstol Pedro, sino por todos sus discípulos, de que aún el mismo Señor Jesucristo dijo que vendrían muchos vestidos como ovejas, pero por dentro lobos feroces. Entonces, eso se está cumpliendo, eso se está viviendo en el siglo XXI. El siglo XXI, la iglesia moderna la han querido, no es que la han querido, sino que la convirtieron en una iglesia llena de libertinaje. En una iglesia donde el mundo, donde el diablo ya no tiene necesidad de meterse dentro de la iglesia, porque las iglesias ya son del diablo, que Dios lo reprenda. ¿Y por qué? Porque por mucho libertinaje, por mucho evangelio acomodado, por muchas palabras falsas, el diablo se ha introducido a través de los pastores, y a través de los pastores se introduce a los miembros. Y usted dirá, ¿y por qué? Porque el que está al frente de una dominación de una iglesia es un líder, y ese líder es un pastor. Y ese pastor está para predicar la palabra, para llevar el evangelio, para exhortar el pecado, para que el miembro conozca verdaderamente de la verdad. Entonces, porque hoy en día las iglesias están llenas de libertinaje,
libertinaje y llenas de pecado, porque sencillamente los líderes han acomodado la palabra a su conveniencia. Por eso Pedro lo dijo, aún el mismo Señor Jesucristo lo dijo también. Y miramos con nuestros ojos cómo se está cumpliendo lo que acabamos de leer. Usted escucha a muchos profetas, y yo he escuchado por aquí, no creo que ustedes no escuchen ni se den cuenta, hay profetas que dicen que en su casa van porque es profeta de tal, por ética, no menciono el nombre, pero esa profeta dice, si usted me deja una ofrenda de 1000 córdobas, usted va a saber lo que viene para su futuro. Prácticamente yo le digo que eso lo que es un brujo, hijo del diablo. Porque ningún profeta del Antiguo Testamento, ni Samuel, ni Natán, ni todos los profetas que tuvieron en el Antiguo Testamento se presentaban para declararle a David o a Saúl, vas a tener un carro, vas a tener una casa, vas a tener esposa, vas a tener esto. Sino que dice la palabra que se presentaban para exhortarles el pecado que ellos cometían como rey. Para eso eran los profetas, para llevar la palabra que Jehová les daba a ellos para que se la llevara a su rey. Entonces, hoy en día es necesario de que la palabra se cumpla. No nos asustemos porque dijo Jesucristo que antes de su venida habrán señales. Y las señales las estamos viendo. No sé cuántos han escuchado lo que sucedió en este fin de semana, creo que fue en España, al lado de Valencia, en Valencia. Exactamente el 31 de octubre, donde todos los brujos, satanistas, hechiceros celebran esa noche. ¿Qué es lo que sucedió? Una catástrofe. El Valencia se inundó. Se inundó. Mientras uno estaba en alegría, supuestamente celebrando al diablo, que Dios lo reprenda, la ciudad se estaba hundiendo. ¿Y causa de qué fue eso, creen ustedes? Causa del pecado que ya ha subido hacia arriba de los cielos. Y ese mismo pecado, esas mismas señales, perdón, son de las que nuestro Señor Jesucristo nos habla. Eso significa de que la venida de Cristo ya está cerca. Eso significa de que nosotros debemos de buscar más de cerca a Cristo. Eso significa que nosotros como seres humanos debemos de depositar nuestra fe, nuestra confianza a nuestro Señor Jesucristo. Bajo la obediencia y bajo el temor. Dice, y sigue diciendo la palabra, y muchos seguirán sus circuncisiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de esos predicadores falsos que solamente buscan fama y que solamente buscan el bienestar y que solamente buscan el vivir bien de la palabra, la verdad que es la Biblia se está blasfemando. Por causa de esos pastores mentirosos que no quieren exhortar el pecado, que no quieren decirle al miembro que como lleva el evangelio no es correcto ante los ojos de Dios, por causa de esos tipos de pastores mentirosos, cobardes, inútiles, como dice Zacarías, capítulo 11, versículo 4, dice, pastores inútiles, la iglesia se está llenando y está de pecado y se está blasfemando la verdad. El verdadero evangelio se está blasfemando por causa de los líderes que están al frente de la iglesia. Y no es tanto eso, dice Pedro, sino que también dice Pedro que llega la avaricia. Llega la avaricia de hacer mercader de la palabra. Dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre tales ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos creen que el estar predicando un evangelio falso, el estar haciendo ganancias deshonestas de la Biblia, el estar oprimiendo a un pueblo que está ciego espiritualmente, ellos creen que no viene su recompensa. Pero la Biblia me dice que no se tarda la recompensa para ellos y la perdición para ellos.
Ellos piensan que están viviendo el momento. Ellos piensan que están liderando correctamente, como dice la Biblia. Ellos piensan que estar exigiéndole al pueblo el diezmo, las ofrendas, ellos piensan que eso es correcto y se avalan con contratextos de la Biblia, de lo cual eso es falso. Porque Deuteronomio 26:12 dice de que todo lo que diezmaban en el Antiguo Testamento, el diezmo era para la tribu de Leví, porque había quedado sin herencia, y el otro diezmo era para el huérfano, para la viuda, para el necesitado y para el enfermo. Pero hoy en día los pastores modernos del siglo XXI están oprimiendo al pueblo. No les da temor ni miedo de tenerlos al frente de una cocina, de tenerlos al frente de un fogón, haciendo pan, haciendo sopa, haciendo comida todo el día. Y el decir es para la obra. Para la obra. ¿Pero cuál obra? La obra es esta. La obra que habla la palabra de Dios es sobre la obra espiritual. La palabra habla de que si tu hermano tiene necesidad, de que tú le ayudes. La palabra habla de la obra de que si tú miras a un forastero, a un desnudo, sin vestir, sin zapatos, a alguien necesitado, a alguien que no tenga que comer, que no tenga donde dormir, al que está preso en la cárcel, le dice Hebreos capítulo 13, versículo 2. Mateo 25 del 34 en adelante nos habla del forastero, del desnudo, del descalzo, del que no tiene que comer, del que no tiene que vivir. Esas son las obras que dice la Biblia que tenemos que hacer. Por la viuda, por el huérfano. Pero hoy en día el pastor materialista, lleno de carne, dice que la obra que está generando dinero todos los días, todos los domingos generan dinero, pero usted lo va a ver a ellos bien. Pero el miembro, ¿qué? ¿El miembro qué? ¿Qué es lo que tiene el miembro? La gran enfermedad, porque me ha tocado con mi esposa visitar ancianitos que me han dicho, he dedicado mi vida a esta religión y hoy estoy enfermo y no se acuerdan de mí. Ay, pero ellos sí están bien comidos, buenas casas, buen salario, buenos carros, pero ¿qué? ¿Sabe por qué el mismo miembro y el pastor han afirmado la verdad? Porque el miembro, al ser humano no le gusta vivir la verdad. Al ser humano le gusta que le prediquen la mentira. ¿Y sabe por qué le gusta que le prediquen la mentira? Porque él quiere vivir como él quiere andar. Es que yo voy a esta religión porque yo así me quiero vestir, es que yo así quiero caminar, es que a mí me permite andar esto, me permite aquello, entonces voy a ir. Pero no se da cuenta que está blasfemando la palabra de Dios. No se da cuenta que el daño que está haciendo es a Dios lo está poniendo triste y segundo, su alma va rumbo al infierno. Así que en esta hermosa mañana, Dios quiere a través de esta reflexión que reconozcamos que solamente a través de Cristo hay salvación. Porque ninguna religión salva. Dijo el apóstol Pablo, ninguna religión salva sino el que venga a los pies de Cristo. Así es que si nosotros somos cristianos y conocemos de Cristo y conocemos de la palabra, tratemos de obedecer la palabra. Que el que está al frente de nosotros está mal, pues yo le digo en el nombre de Jesucristo, salga corriendo de esa iglesia y métase a una iglesia donde realmente esté el Espíritu Santo, donde realmente ese pastor, ese líder quiera trabajarle a Dios. Pero no siga ilusionando su vida, no siga llevando un evangelio acomodado, no siga llevando una religión de la cual no le va a servir en el futuro. ¿Y sabe qué dice la palabra en Tesalonicenses capítulo 5, verso 23? Que Dios viene, oh bendito Dios, que Él viene por una iglesia irreprensible. ¿Y quién es la iglesia? Es usted y soy yo. Dice Pablo que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Tesalonicenses 5:23.
Entonces, si Él dice que sea espíritu, alma y cuerpo guardado, entonces tenemos que vestir realmente como Dios quiere que vistamos. Tenemos que marcar la diferencia. Ahí está el fruto de la carne y está el fruto del espíritu. Dice que el fruto del espíritu es amor, paciencia, benignidad, humildad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, ahí está. Pero los frutos de la carne dice que es idolatría, hechicería, egoísmo, envidia, desobediencia, por lo cual tales no heredarán el reino de Dios, dice su palabra. Entonces estamos claros de que si nosotros somos cristianos y somos evangélicos, debemos de marcar la diferencia y debemos de demostrar los frutos del Espíritu Santo. Así que si aquellos están haciendo mercader de la palabra, aquellos por llenos de avaricia están blasfemando de la palabra, nosotros que hoy hemos escuchado palabra, pidámosle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento espiritual para que nuestros ojos sean abiertos y no sigamos blasfemando la palabra como tales lo están haciendo. Así que en esta hermosa mañana, que Dios los bendiga grandemente, hemos dado esta reflexión. Yo sé que ha llegado a los corazones, sé que mucha gente ha captado palabra de Dios, no palabra de hombre. Así que ahora los invito a nos pongamos de pie, vamos a orar y depositamos en manos de Dios completamente lo que en este día vamos a tener. Amantísimo Dios de la gloria, Padre eterno, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu presencia, Padre. Venimos infinitamente agradecidos, Señor, y reconociendo que somos pecadores, papá, que fallamos contra el cielo, contra la tierra y contra Jehová de los ejércitos. Pero te pedimos en el nombre de Jesús que nos perdones y no nos permita volver a caer en esa falla. Ahora, Señor, te presento, Dios de la gloria, a todos los que estamos acá, desde el más pequeño hasta el más adulto, Señor. Estamos en el nombre de Jesús culminando esta actividad, Señor, con este último grupo, Padre. Pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, que nos des entendimiento y discernimiento para seguir adelante en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a los que están al frente de este lugar, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.